Carmen Aristegui, CNN, México. ¿A qué vienes a México y tú me cuentes? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este programa y gracias a Carlos Castresana. Bueno, Carlos es un abogado muy importante a nivel internacional. Te presento básicamente en este momento, a pesar de que podíamos hablar ampliamente de tu biografía, como quien fue comisionado internacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, este cargo que ocupaste desde septiembre de 2007 hasta julio de 2010, parte de la Audiencia Nacional de España, parte fundamental de lo que fue este proceso contra Pinochet en su momento, un proceso histórico contra el exdictador Augusto Pinochet y bueno, otras tantas cosas, Carlos. Sí. Pero no me detengo más porque tenemos pocos minutos y muchos temas. Gracias por estar aquí en México y en este programa. Gracias a ti. Bueno, Carlos, déjame poner varias fichas a la mesa y te dejo ir, porque al final de cuentas estás llegando a México en un momento donde eres partícipe de una iniciativa muy importante de la cual te pido nos hables. Sí. Estamos en este momento en las horas previas de los familiares de los chicos de Ayotzinapa desaparecidos. Se cumple un año del caso Ayotzinapa. Sí. Estarán con Enrique Peña Nieto mañana. Hay expectativa por saber qué cosa debe hacer México sobre un caso como este que muestra el colapso que hay institucional en materia de justicia y estas fronteras rotas entre crimen organizado y autoridades que desaparecieron a estos chicos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Estamos en un momento crítico. El propio Peña Nieto ha reconocido que hay una crisis de credibilidad en todos los niveles, incluyendo el ejecutivo y el judicial en este país. Carlos Castresana, un hombre como tú, con esta trayectoria, con esta experiencia, con el motivo que te hace llegar a México, ¿qué tipo de cosas puedes decir un día como hoy, una noche como esta? Mira, la situación en que se encuentra México, que es una crisis de derechos humanos, pero sobre todo, como tú muy bien dices, es una crisis de confianza entre la ciudadanía y las autoridades, no se soluciona de la noche a la mañana y no se soluciona tampoco con actos de fe. Es decir, yo no creo que se pueda pedir a los mexicanos votos de confianza, cheques en blanco por tiempo indefinido. Ya ha habido esas oportunidades y han pasado, ahora se necesitan resultados. Guatemala, cuando yo llegué en 2007, estaba en la misma situación, había un divorcio absoluto entre la ciudadanía y las autoridades y además había un gran miedo en la ciudadanía como consecuencia de que venían de estar 36 años, que se dice pronto, en guerra civil. Ahí hay que ponerse a trabajar y hay que crear esa confianza, pero esa confianza se crea solo dando resultados. Dando resultados. Carlos Castresana, voy rápido al tema. Algunas voces dicen, ¿por qué Guatemala sí y México no? Hablando del proceso abierto a un presidente que prácticamente al fin de su mandato va a la cárcel. Tiene que renunciar, una sociedad que toma vida y que exige rendición de cuentas y que hay un sistema que opera en el sentido de procesar a quien es señalado. ¿Por qué Guatemala sí y México no? Algunos dicen, ¿y por qué no imaginar para México una CICIG? Por lo pronto, para el caso Ayotzinapa. ¿Te imaginas algo así? Sí, se puede. A ver. Yo creo que de hecho sería una de las soluciones posibles. CICIG en este momento, hasta donde yo sé, yo ya no estoy en el sistema de la ONU, tiene ahora 5 peticiones concretas de réplica de países que están diciendo queremos una un mecanismo como este, pero tiene que ser solicitado por el país. Guatemala tuvo una CICIG porque lo pidió al secretario general de la ONU. México tendría que hacer lo mismo. La ONU no puede intervenir en un país si no es por una resolución del Consejo de Seguridad. A petición del presidente. Claro. O del Congreso, o como... ¿Podrías, Carlos, creo que es ideal preguntarte una ficha básica, una ficha didáctica de qué es la CICIG, de cómo llegó a Guatemala, de cómo lo pidió el presidente, si lo aprobó o no el Congreso, de cómo funciona, de si toma un pedazo de soberanía o se incorpora orgánicamente al sistema judicial? ¿Cómo es eso, la CICIG?
A ver, la CICIG es una fiscalía internacional que trabaja, en el caso del diseño que se hizo para Guatemala, codo con codo, para bien y para mal, con la fiscalía guatemalteca. En este caso sería con la mexicana. Estábamos condenados a entendernos porque no había invasión alguna de la soberanía, en el sentido de que la Comisión Internacional no tenía capacidad de acusar autónomamente. Yo tenía que convencer al fiscal general cada vez para que él ejerciera las acciones penales y yo me adhería a esas acciones penales. Eso se puede hacer en México y no representa cesión alguna de soberanía. Lo difícil de tener que entenderse caso por caso tiene luego, sin embargo, en el medio y largo plazo, la consecuencia que estamos observando estos días en Guatemala, y es que creas capacidad que dejas ahí instalada y al final son ellos mismos, los fiscales guatemaltecos, los policías investigadores y los propios jueces quienes hacen la tarea. Oye, Carlos, pero de eso se trataba. Claro, se trataba de demostrar que se podía. Nosotros, estando yo allí, llevamos a juicio 7 casos de alto impacto y fueron 7 condenas. En un país en el que antes se condenaban 2 de cada 100. Y estoy hablando de homicidios, no de delincuencia de bagatela. Entonces, de 2 sobre 100 a 100%, parece que es un efecto de demostración más que suficiente. Y yo siempre digo, la justicia es adictiva. Cuanto más tienes, más quieres. Es como las drogas. Y los guatemaltecos se acostumbraron, contra pronóstico, a que de repente sus tribunales funcionaban y les protegían y metían a los malos en la cárcel, que es para lo que se supone que están ideados y pagados por los contribuyentes. Entonces, eso es lo que está faltando en México. Ese divorcio no es casual. Los mexicanos están desencantados de sus instituciones de justicia porque estas no funcionan, no les están solucionando los problemas, en definitiva no les están protegiendo. Pero insisto, hace falta poner en marcha el mecanismo, hace falta entrenar a los funcionarios, hace falta seleccionarlos muy bien, pasarlos por controles de confianza y caminar con ellos hasta que ellos son capaces de caminar por sí solos. Guatemala en un punto de colapso institucional y, como bien dices, 36 años de conflicto interno terrible. En algún punto el presidente Álvaro Colom, que era quien estaba en funciones en ese momento, le pide al secretario general de la ONU que cree esta fiscalía especial y la recibe en Guatemala. Tú eres el comisionado internacional. Dime una cosa, tu experiencia, Carlos, al llegar a Guatemala con este mandato internacional a petición del presidente, pero para incorporarte en un sistema que estaba, pues eso, colapsado. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se pudo hacer? ¿Cómo se logró pues fue que muy se difícil generara la eficiencia necesaria y que pudieras trabajar al respecto? Claro, para empezar es que no teníamos contraparte, es decir, no encontramos fiscales, ni policías, ni jueces confiables porque el sistema estaba muy infiltrado por las estructuras que provenían del conflicto armado y sobre todo era ineficiente, pero es que donde no era ineficiente podía ser incluso peor porque era corrupto y trabajaba pues para los malos, para que nos entendamos, de modo que tuvimos que crear esa contraparte, tuvimos que seleccionar 100 policías, que no había manera de sacarlos de la institución y por tanto los tuvimos que sacar de la academia, cadetes, enseñarles nosotros, formarles para que hicieran el trabajo y empezaron a hacerlo. Con los fiscales lo mismo, de una entidad como era la Fiscalía, el equivalente a la Procuraduría, que eran como 1.600, una cosa así, cogimos 15. Es decir, que tampoco hace falta tanto. Una célula de élite. Claro. Los seleccionamos, los formamos, les dimos protección a sus familias. Tuvimos que sacar familias del país. Propusimos al Congreso y el Congreso aceptó crear lo que se llaman los tribunales de alto impacto o de mayor riesgo para traer a la capital los casos que no podían ventilarse en el interior del país porque eran zonas controladas por el narcotráfico, y toda esa estructura, removiendo 2 fiscales generales, también hay que decirlo, pues terminó dando frutos, los que se están viendo estos días. Carlos Castresana, déjame hacer una pausa y regresamos, porque aquí lo que se perfila de aquí a mañana, por lo que pude saber, es que a lo mejor se va a proponer una especie de fiscalía. Podría, en el mejor de los casos, crearse una fiscalía dentro de la propia Procuraduría. Y yo te pregunto, y me contestas después de la pausa, ¿eso caminará en una estructura que está siendo evidenciada por parte de los expertos internacionales como una Procuraduría General de la República, que nos ha presentado información que ha sido controvertida seriamente por los expertos? ¿Una fiscalía surgida de lo mismo es una buena salida para México? Después de la pausa, Carlos Castresana en CNN. Problema. Q.
Carlos No, yo ya Castresana, lo he dicho. Carlos Castresana, regresamos en esta conversación muy interesante en un momento en donde México está preguntándose qué hacemos como sociedad. En cada café, en cada esquina, ves un hartazgo de la gente sobre lo que pasa en diferentes temas. Tenemos Ayotzinapa, tenemos la Casa Blanca, tenemos Tlatlaya, tenemos muchos frentes abiertos y una ineficiencia importante a nivel gubernamental, y casos como Ayotzinapa, que es el que hoy nos centra nuestra atención, que muestra el grado de podredumbre que hay entre el ámbito político y el ámbito delincuencial, que hizo factible que 43 muchachos fueran desaparecidos. Bueno, nos quedamos en el punto, Carlos, hace un momento sobre si una CICIG es factible en México y si esta experiencia en Guatemala podría ser replicable en nuestro país. Y has dicho que sí. Sí. Y que sería la mejor salida. Y yo te dije, bueno, lo que se perfila es una fiscalía, en el mejor de los casos, que surja de lo mismo y que se especialice en el tema Ayotzinapa. Y yo te dije, es buena salida para México que surja de la misma estructura una fiscalía para resolver un caso como Ayotzinapa. Es que la creación de una fiscalía en sí misma no es la solución. Es decir, hay una tendencia que se reitera mucho en México. Es En decir, caso tenemos de que un se haga, problema, por cierto. creemos un órgano ad hoc para resolver el problema, pero la creación del órgano no lo resuelve. Lo que resuelve el problema es abordarlo y solucionarlo, con un órgano nuevo o con el órgano que ya tienes. De lo que se trata es de eliminar las interferencias políticas, dejar trabajar a los profesionales, darles los medios técnicos y sobre todo darles la independencia para que puedan hacer su trabajo sin tener que recibir directrices del poder político. Y entonces sí lo hacen y entonces sí hay resultados. Pero la otra parte que me preguntas, la de la sociedad civil, es que yo me harté de decir en Guatemala, y en ese momento era prematuro, pero luego ha ocurrido, es lo que hemos visto en estas semanas, el miedo tiene que cambiar de bando. Yo les decía, son ustedes 14 millones, no puede ser que los malos, que son 1000, tengan arrodillados a 14 millones, tienen que reaccionar. Y esa reacción finalmente se ha producido, la gente se ha indignado cuando ha sabido que el presidente y la vicepresidenta estaban involucrados en una trama de corrupción que estaba saqueando las aduanas del país, es decir, en definitiva, los fondos públicos, los impuestos que pagaban los ciudadanos, y esa sociedad se ha movilizado y ha provocado la reacción también del organismo judicial, que ha hecho lo que se supone que tiene que hacer, pero lo ha hecho de alguna manera y en muy buena medida impulsada por esa reclamación de justicia de la sociedad civil que ha resultado imparable. ¿Y le dirías lo mismo a los mexicanos? Que cambie de bando el miedo, porque aquí somos más de 100 millones. Son 100 millones. No sé cuántos pillos haya, pero no... Unos cuantos más de 1000, pero tampoco Más de 1000. muchos más. Tampoco muchos Pero más. La proporción puede ser Tú le dices equivalente. a la sociedad que el miedo cambie de bando y que la sociedad tome un papel. En Guatemala lo tomó, Sí. porque empezó a ver que el sistema judicial metía a la cárcel a los que debía meter. Y eso es transformar esencialmente a una sociedad. Y lo que pasó en Guatemala es inaudito. Bueno, la votación. El día que se volteó la situación en Guatemala, yo creo que se expresa muy gráficamente cuando los diputados tenían que entrar en el Congreso a votar la destitución del presidente, y había allí una especie de piquetes que apoyaban al presidente que estaban dispuestos a impedir que los diputados entraran. Y llegaron los manifestantes de la sociedad civil y las señoras se adelantaron, le dieron besos a los policías, les dieron flores a los policías y les dijeron: tienen que hacerlo por el país, permítanlo. Y los policías se fueron hacia los malos, hicieron un verdadero cordón, los diputados pudieron entrar y votaron la destitución. Pero ¿cuándo se había visto en Guatemala que la gente bese a los policías en la calle y les dé flores? Ellos mismos estaban sorprendidos, pero en ese momento ellos entienden el orgullo de ser un servicio público, de que los ciudadanos les están demandando que hagan su trabajo, y entonces es cuando lo hacen. Carlos Castresana, ¿cuánto tiempo tomó instalar la CICIG en Guatemala? ¿Cuánto tiempo tardaría, dejando esta hipotética conversación, de una CICIG para Ayotzinapa? Yo creo que en México eso tardaría mucho menos, porque en México sí están las capacidades. Es que los guatemaltecos no tenían escuchas telefónicas, no tenían protección de testigos, no tenían videoconferencia, no tenían la posibilidad de negociar en el caso del crimen organizado, y hubo que modificarles la ley para que hubiera colaboradores que ayudasen a desmantelar las organizaciones criminales. Todo eso en México ya está. Entonces lo que se trata es remover los obstáculos políticos, dejar trabajar a los profesionales, insisto, los que ya están, los que vengan, con ayuda extranjera, sin ayuda extranjera,
pero en todo caso que hagan el trabajo los profesionales. Guatemala, sin nada de eso, ¿se tardó cuánto en instalar la CICIG? Armar eso nos llevó un año. Un año. Pero porque partíamos de cero, pero aquí no se parte de cero. O sea, un año. Si México quisiera hacer una CICIG para Ayotzinapa, por ponerle foco al asunto, con todo lo que ya tiene, ¿cuánto se tardaría? Yo diría que en un mes o dos se puede organizar. Un mes o dos, sí. Instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que es una situación superior en términos de mandato y de capacidad de actuación que lo que hoy tenemos en presencia en México, que es el grupo de expertos que invitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que han hecho un trabajo importante, claro, pero que no es comparable este grupo de expertos que puede quedarse 6 meses más, pero no tendrían las posibilidades que tendría una CICIG. Claro, pero es que el grupo de expertos no tiene mandato para hacer lo que está haciendo la CICIG en Guatemala. El grupo de expertos puede observar y recomendar, pero no tiene ninguna capacidad de acción, de tomar decisiones, de tomar iniciativas. Y nosotros teníamos que trabajar caso por caso con el fiscal general y tuvimos que remover 2 fiscales generales antes de encontrar uno que estuviera dispuesto a hacer el trabajo. Y aún así, pues había veces que había que convencerle porque no estaba, como es normal, en todo de acuerdo. Pero ese trabajo, que es más difícil en el corto plazo, es lo que deja después capacidades instaladas. Porque, insisto, la justicia es adictiva. Más le das a la gente, más quiere. Carlos Castesanas, me tengo que ir a una pausa y se nos está acabando el tiempo. Lástima, pero capacidades instaladas que hicieron posible incluso que se sentara en el banquillo de los acusados al exdictador Ríos Montt. Claro. No lo hizo la CICIG, pero lo que ha sucedido en Guatemala hizo posible, aunque se descarriló al final el proceso o lo que sea, pero hubo un asunto histórico importantísimo en Guatemala hace muy poquito tiempo. Volvemos, Carlos, en la parte final de esta conversación. Regresamos en un instante. En 10 segundos y regresamos. Regresamos en esta conversación para CNN con Carlos Castesanas. Volvemos con él. Haría mucho más tiempo, pero es así, es lo bueno que tiene la... Carlos, nos estamos despidiendo y bueno, estás en México porque bueno, participas de una iniciativa muy interesante. Cuéntanos de ello. A ver, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSIDE, lleva trabajando 3 años en una campaña de prevención de la tortura, que es uno de los problemas endémicos de México en todo el sistema de justicia, que es por lo que el sistema de justicia no da los resultados apetecibles, y es porque no saben investigar, no investigan bien, investigan maltratando a los detenidos, y esa no es la manera. Bueno, eso hay que erradicarlo, pero para erradicarlo lo que se está proponiendo, y es la razón por la que me han invitado y yo he venido, es la creación de unidades de fiscalía dentro de las procuradurías que funcionen con los estándares internacionales, con las mejores prácticas, con lo que ya se ha visto que ha funcionado en Colombia, que ha funcionado en Chile, que es como funciona la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la del Tribunal de la ex Yugoslavia, etcétera. Bueno, hagamos pequeñas unidades bien impermeables, bien protegidas, de funcionarios debidamente adiestrados y después de todos los controles de confianza, y démosles los medios técnicos y van a hacer el trabajo. Si lo han hecho en Guatemala, que era más difícil, ¿por qué no lo van a hacer en México? Y si se crean esas unidades, y hay ya 2 estados que han manifestado su voluntad de hacerlo, el primero va a ser posiblemente Oaxaca como experiencia piloto, se van a ver los resultados otra vez. Es decir, en este momento hay miles de casos, según las quejas de la Comisión Nacional y de las comisiones estatales de derechos humanos, pero apenas ha habido 500 juicios y me parece que 5 o 7 condenas. O sea que estamos rozando casi el 100% de impunidad, igual que en Guatemala. Sí, bueno, sí. Si en Guatemala eso se ha podido revertir, aquí también. Carlos Castesanas, en los minutos que nos quedan te planteo, mañana, como dije al principio, se dará este encuentro entre el presidente de la República y quien lo acompañe de su gabinete, de su equipo, con los padres y familiares y quienes han acompañado a las víctimas de Ayotzinapa. Es una herida abierta, tremenda, es un caso que retrata de cuerpo entero un problema sistémico muy profundo en México. Y te pregunto, Carlos, hipotéticamente otra vez, supongamos que llevan entre sus peticiones crear la Comisión Internacional contra la Impunidad, no en Guatemala, sino para Ayotzinapa. ¿Qué opinión te merece la escena y qué esperaríamos de un presidente que recibe una petición así de quien tiene derecho a pedirlo?
Bueno, yo no soy el presidente, no soy quien tampoco para decir lo que tiene que decir o que hacer el presidente, pero mi percepción, incluso desde fuera de México, es que el tiempo de las palabras ya pasó. Lo que le van a pedir son hechos, son acciones, y creo que tiene que darles esa respuesta. No es decir, mire, qué pena, cuánto lo siento, haremos lo mejor que esté en nuestra mano. No, les tiene que decir, mire, vamos a hacer esto, esto, esto. Eso, las palabras ya pasaron. El tiempo de las palabras terminó, pasó. Ahora, yo digo una Comisión Internacional contra la Impunidad para Ayotzinapa por este contexto. ¿Te imaginas para un país del tamaño de México, con sus características, con su grado de evolución, con su nuevo paradigma constitucional por los derechos humanos, ¿te imaginas para un país como México una CICIG general? Sí, ¿por qué no? ¿También? Si hay voluntad política, sí. ¿Pero lo va a pedir el gobierno mexicano? ¿Va a ir a ver a Ban Ki-moon y le va a decir que quiere una comisión internacional para luchar contra la impunidad que efectivamente hay en México? ¿Qué hizo que Álvaro Colón lo hiciera en su momento? Fue el presidente anterior, en realidad, el que hizo la petición, pero bueno, Álvaro Colón fue el que se la encontró tomando posesión, porque yo tomé posesión 3 meses antes que él. Pero bueno, pues... Le tocó hacerlo, pero el presidente anterior y el presidente guatemalteco que lo hizo. Pues porque tenían una situación insostenible de seguridad y de justicia. Tenían el sistema colapsado, tenían una cantidad de violencia que desbordaba las capacidades de las pocas instituciones que medio funcionaban. Entonces sacaron bandera blanca, llamaron a Nueva York y dijeron, vengan y ayúdennos. Ahora, tú dices, esto no afecta el ámbito de la soberanía, pero muchos pegarán el grito en el cielo y dirán, están locos. Sí. Es ceder soberanía, es reconocer que es fallido el Estado y que en todo caso México no está en esas condiciones y que es una idea descabellada. Algunos lo dirán. Hay 2 parámetros para medir eso, que lo dice el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: querer y poder. Entonces, ¿qué quieren decir? Mire, si quiero y si puedo, entonces no necesito ayuda. Pero si tengo el panorama que tengo es o porque no quiero o porque no puedo. Y entonces necesito que alguien venga a mover esa voluntad que no se da o a crear esa capacidad que no se tiene. ¿Solo puede el presidente de un país pedirle a la ONU eso o puede un Congreso? El Congreso puede, por supuesto. En la CICIG fue una petición del gobierno de Guatemala, pero luego el acuerdo tuvo que ser ratificado por el Congreso. Pues Carlos Castresana, dejas aquí ideas muy valiosas, muy importantes para un país que está cruzando por una situación crítica, como bien lo sabemos. Te agradezco mucho que hayas estado aquí para compartirlo. A ti, encantado. Gracias, Carlos. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches. Seguiremos en el tema. Hasta mañana. Carmen Aristegui, CNN, México. Oye, entonces te pregunto, ¿a qué vienes a México y tú me cuentes? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por todo crítico. El propio Peña Nieto ha reconocido que hay una crisis de credibilidad en todos los niveles, incluyendo el ejecutivo y el judicial en este país. Carlos Castresana, un hombre como tú, con esta trayectoria, con esta experiencia, con el motivo que te hace llegar a México, ¿qué tipo de cosas puedes decir un día como hoy, una noche como esta? Mira, la situación en que se encuentra México, que es una crisis de derechos humanos, pero sobre todo, como tú muy bien dices, es una crisis de confianza entre la ciudadanía y las autoridades. No se soluciona de la noche a la mañana y no se... Pinochet, en su momento, un proceso histórico contra el exdictador Augusto Pinochet y, bueno, otras tantas cosas, Carlos. Sí. Pero no me detengo más porque tenemos pocos minutos y muchos temas. Gracias por estar aquí en México y en este programa. Gracias a ti. Bueno, Carlos, déjame poner varias fichas a la mesa y te dejo ir, porque al final de cuentas estás llegando a México en un momento donde eres partícipe de una iniciativa muy importante de la cual te pido nos hables. Sí. Estamos en este momento en las horas
previas de los familiares de los chicos de Ayotzinapa desaparecidos. Se cumple un año del caso Ayotzinapa. Sí. Estarán con Enrique Peña Nieto mañana. Hay expectativa por saber qué cosa debe hacer México sobre un caso como este, que muestra el colapso que hay institucional en materia de justicia y estas fronteras rotas entre crimen organizado y autoridades que desaparecieron a estos chicos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Estamos en un momento para estar nuevamente en este programa y gracias a Carlos Castresana. Bueno, Carlos es un abogado muy importante a nivel internacional. Te presento básicamente en este momento, a pesar de que podíamos hablar ampliamente de tu biografía, como quien fue comisionado internacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, este cargo que ocupaste desde septiembre de 2007 hasta julio de 2010, parte de la Audiencia Nacional de España, parte fundamental de lo que fue este proceso contra